Hola a todos y todas, esto es Rincón de Alex y Alex soy yo. Bien, en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre las diferencias entre relato, microrrelato, cuento, novela y novela corta. ¡Vamos allá! Es muy común dentro del mundo de la literatura confundir la extensión o el origen, el contenido de cada uno de estos géneros, de cada uno de estos espacios, ¿no?, literarios, podemos decir. Y es que es muy fácil confundir la diferencia entre cuento o relato, o cuánto llega a contar, cuándo llega a empezar a ser un relato o deja de ser un microrelato, o una novela corta. Por tanto, en este vídeo vamos a hablar de cada uno de estos formatos para que los tengáis claros y pues veáis qué extensión ocupa cada uno y pues lo que acontece en cada uno de estos formatos literarios. De hecho, los dos más conocidos de este grupo que os estoy comentando son el relato y la novela. Vamos a empezar a hablar del microrrelato y el relato. O sea, vamos a empezar por abajo y por el principio, los más cortos. ¿Cuál es la diferencia entre el microrrelato y el relato? Pues la diferencia entre estos dos formatos radica en su extensión y su contenido. En el microrrelato, la estructura de inicio, nudo y desenlace no se deja ver muy claramente debido a su corta extensión, ya que no cuentan con más de unas 300-400 páginas. A partir de ahí ya pasaría a considerarse como un relato. A partir de estas 400 palabras podemos diferenciar dos tipos nuevos: relato corto y relato. El relato corto parte desde esas 400 palabras que abandona el microrelato y puede alcanzar hasta unos 7500. O sea, el baremo es desde 400 a 7500 palabras. En este formato, el relato corto, ya se aprecia mejor la estructura de inicio, nudo y desenlace, pero sí que es verdad que es una historia que se centra en un único acontecimiento, ya que no da pie a muchos giros, ni a varias subtramas o a ir más allá, sino que generalmente se suele centrar en un único acontecimiento y continúa esta estructura clásica. Y a partir de estas 7500 palabras, pues ya se consideraría un relato a secas, ¿no? Como podríamos decir, pues el anterior era relato corto, relato breve, y a partir de 7500 hasta unas 20.000, pues ya sería un relato pues más bien largo, o sea, relato a secas, pero podría considerarse un relato largo. La estructura es la misma, inicio, nudo, desenlace, y en este formato, en esta extensión, sí que se vería mucho más claro todo. O sea, casi parecería como una especie de novela corta, pero como un trozo de una novela corta, podríamos decir. Pero sigue teniendo la misma estructura de único acontecimiento o pocos acontecimientos como el relato breve. Y paralelamente, de manera paralela, tenemos el cuento, que parte desde unas 300-400 palabras hasta 20.000. Realmente engloba toda esa extensión. No quiere decir que tenga que llegar hasta 20.000, sino que todo lo que esté dentro de esa extensión también se puede considerar un cuento. Realmente las diferencias entre relato y cuento son mínimas. Realmente es más o menos lo mismo. Tienen algunas diferencias que las comentaré en un vídeo que haré hablaré exclusivamente de estos dos, pero sí que es verdad que al relato se le llamaba cuento más en la antigüedad y hoy en día se le llama más relato, pero siguen siendo más o menos lo mismo ambas cosas. Una de las grandes diferencias entre el relato y el cuento es que el relato puede acontecer hechos ficticios y no ficticios, y el cuento, por su lado, solo acontece hechos ficticios. Y a partir de 20.000 caracteres, o sea, 20.000 palabras, pues ya se podría considerar desde 20.000 hasta 50.000 una novela corta, que ya es tal y como conocemos las novelas de hoy en día, con su estructura de inicio, nudo y desenlace muy clara y con varios giros, varias subtramas y demás, pero con una historia suficientemente corta como para que no llegue a la extensión de una novela como tal. La novela como tal, como la conocemos hoy en día, y son la mayoría de libros, empezaría a contar a partir de estos 50.000 caracteres y ya pues hasta el límite que cada escritor o escritora quiera.
Ya el límite ya no hay ninguno. O sea, ya a partir de 50.000 es una novela tal cual, ¿no? Derecha y derecha, y ya pues todo lo que hasta donde el escritor o escritora quiera llegar. Y poca explicación puedo dar sobre la novela, porque es algo que ya sabéis, el formato que todos conocéis. Pues tiene una estructura de inicio y un desenlace muy clara, tiene espacio para ahondar en cada una de estas partes de la estructura, para aplicar, para colocar subtramas aparte de la trama principal, para incluir todos los personajes que el escritor o escritora considere, y pues espacio para todo lo que quiera. O sea, se puede extender en todo lo que quiera, en su máxima extensión, y dejar la historia pues tal cual como considere. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy para hablar sobre estos formatos literarios, de relato, microrelato, novela corta, cuento y novela. Espero que os haya servido para tenerlos un poco más claros, o como pequeña guía de, pues para saber la extensión de cada uno, porque entiendo que este concepto a veces es un pelín más lioso, más confuso, y pues una pequeña guía no viene mal. Así que espero que os haya servido, que os haya gustado, y nos vemos en el próximo vídeo. Espera, si te ha gustado el vídeo deja un fuerte like y suscríbete, que es gratis. También te dejo aquí a mi lado mis redes por si quieres seguirme en alguna de ellas. Ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo.